Entonces en el chamanismo se ve muy claro, ¿no?, la relación del mundo físico con el mundo espiritual. Allan Kardec habló de los espíritus se pueden comunicar a través de escribir, a través de la pintura, están los que son mediums, que reciben al espíritu y pierden la conciencia de su ser propio y dejan que el cuerpo se lo maneje el espíritu. Luego está el chamán, que es el que habla con el espíritu, pero sin dejar que el espíritu le domine a él, ¿no? O sea, hay una separación, el espíritu está ahí y yo estoy aquí. Tú me puedes decir algo, me puedes ayudar, pero no dejo que te inmiscuyas, ¿no? Y hay muchísimas más formas de comunicación espiritual, ¿no? En la película Matrix, no sé si la conocéis, imagino que sí que habéis oído hablar de ella, pues en la película Matrix está Mr. Smith, que es el malo de la película, y que toda la gente que vive en Matrix pues es inconsciente de que vive una holografía creada digitalmente, y el malo, Mr. Smith, se puede meter en los cuerpos de la gente de la calle y manifestarse, ¿no?, para perseguir al chico bueno, para perseguir a los buenos, ¿no? Entonces, digamos que la realidad es algo así, ¿no? O sea, en la realidad nosotros, digamos que hay como un control, yo considero que hay una especie de guerra espiritual en el mundo, y hay por controlar a la humanidad y mantenerla en este estado de somnolencia y sofronización en el que nos mantienen, que no nos dejan despertar espiritualmente, y durante siglos nos mantienen ahí, ¿no? En la Edad Media mataban a las brujas porque se salían, siempre ha habido una persecución, a Cristo lo mataron, a Krishna lo mataron, siempre ha habido una persecución de la espiritualidad verdadera, ¿no? No de la dogmática que se basa en un mundo muy físico, ¿no?, de pagos, de estatuas y de templos, ¿no? Porque yo considero que todo es un templo, como dice la filosofía holística, todo es un templo y no existe, digamos, nada que no sea sagrado, todo es sagrado y nosotros somos sagrados y cualquier cosa es sagrada en el mundo, ¿no? Entonces no hay por qué entrar en un templo para buscar la espiritualidad, porque la espiritualidad está en todo. Pero no deja de ser mal ir a un templo si la persona se siente bien y cree que... Y todo esto, nosotros hemos estado hoy en la basílica aquí del Pilar, fenomenal, ¿no? O sea, está muy bien, pero realmente todo es igualmente sagrado. Lo que pasa es que unas cosas nos van a beneficiar de una manera o nos van a perjudicar. Si estamos en un lugar donde las energías son muy sucias, o no hay nada de ventilación, no hay, no sé, los cuadros que ponemos en la casa, todo, pues está claro que, como por ejemplo ir al cine a ver una película de terror, eso, vamos, es que no tiene, eso no es lógico, no es algo positivo, ¿no? Porque te genera energías negativas. Bueno, entonces, esto es, y el mundo onírico, quería hablar del mundo onírico, es un estado también alterado de conciencia que es igual que la realidad que vivimos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo onírico, pero un estado más denso. Sin embargo, el mundo onírico es un estado real igual que el mundo físico, como decía Calderón de la Barca, que decía, la vida es un sueño y los sueños sueños son, ¿no? Pues es así, desde este punto de vista de la filosofía holística y el chamanismo, pues es así, y el Vedanta, Advaita y el curso de milagros y toda la espiritualidad que yo he accedido me han demostrado y me han dicho que esto es así, ¿no? ¿Cómo llego a comprender eso? ¿Cómo llego a aceptarlo y a verlo realidad? Pues poco a poco vas atando cabos, vas viendo cómo funciona la realidad y entonces vas diciendo, pues sí, pues no, pues esto, y entonces vas comprendiendo y te vas dando cuenta de que es así, ¿no? De que hay una constante comunicación entre los seres humanos, de que la clarividencia existe, de que en un momento dado, si estás limpio, en un estado de percepción alterado, pues llega un momento en que puedes ver cosas que van a sucederte o que le están sucediendo a alguien en un momento determinado. Yo esto lo tengo muy comprobado y me ha sucedido muchísimas veces, ¿no? De ver cosas, ¿no? De que piensas en alguien y de repente te llama, o de que le ha sucedido a alguien y tú lo sueñas, o cosas así, ¿no? Entonces dices, aquí hay una materia, hay una realidad, ¿no? Y esto es así, ¿no? O la telepatía, ¿no? Con el WhatsApp, a mí me pasa a veces, ¿no? Dices, miras el WhatsApp y justo, pum, entra el mensaje, ¿no? Pero como que va más rápida la comunicación psíquica que a veces la propia energía del WhatsApp, o sea, la vibración del WhatsApp, está la onda. O sea, la persona te está escribiendo un WhatsApp a 20 kilómetros y está pensando en ti, está diciendo, Jerónimo, te quiero decir esto, tal, y entonces está contactando contigo. Y entonces tú estás en otro lado, y si estás en un estado abierto, pues porque te alimentas de manera bien, o porque estás meditando, por lo que sea, que ya estás desarrollando esas capacidades, abriéndolas y dejando que esas capacidades sean reales y creyéndolas. Entonces percibes esa energía y la aceptas, ¿no? Y dices, está ahí, ¿no? Entonces te llega el WhatsApp y dices, vaya, estaba yo pensando en ti en este momento, en esto que me estás contando, ya me ha anticipado al pensamiento.
y te pasa 4 o 5 veces y comprendes que esto es una realidad, ¿no? Que no es que sean cosas de creer o no creer, sino que es comprender o no comprender, ¿no? Entenderlo, ¿no? Y acercarte, porque todos nos pasa, todos lo tenemos. Lo que pasa es que no, a veces no dejamos, o por la alimentación que llevamos y por las cosas que, cómo vivimos, ¿no? Si vemos mucho la televisión, pues nos baja el estado de conciencia, nos ponemos en un nivel bastante mediocre y ahí ni entra ni sale, porque es un nivel donde somos muy manipulables, vivimos, digamos, como la masa, ¿no? Una especie de rebaño que va todo al unísono, que es lo que interesa pues a ciertas personas para que funcione todo como funciona, ¿no? Pero si conseguimos salir de ahí es un poco shock, pero luego te das cuenta de que vives mejor y eres más feliz porque ya no ves nada, ni la tele, ni la información que te llega con los mismos ojos. Todo cambia de percepción y pierde importancia a todo, ¿no? Pierdes miedo a vivir y también pierde importancia a todas las cosas que haces, ¿no? Porque te das cuenta que nada importa nada. Como decía la canción aquella, somos polvo en el viento, o algo así decía, dust in the wind, ¿no? Somos polvo en el viento, ¿no? Es que es eso, ¿no? Es que cuando nos quemamos, como acabamos siendo ceniza, ¿no? Eso es lo que queda. Lo que dice el Vedanta Advaita es la realidad última, la verdad última, de lo que dice el Curso de Milagros, ¿no? No somos seres independientes, no hay un ego. El ego es lo único que te hace ser tú, ¿no? Realmente todos somos uno, somos esa energía increada, no manifestada, que no se puede hablar con palabras, ni se puede entender con el intelecto, porque el intelecto es el cerebro que está fragmentado en muchos trocitos y es con lo que desde que nacemos y eso es lo que quería hablar ahora, pero quería hablar después de todo esto. Pero bueno, entonces quería terminar con lo del chamanismo, que son, en el chamanismo hay una cosa que son los estados alterados de conciencia que se pueden lograr a través del aislamiento, a través del ayuno prolongado o a través de la ingesta de plantas. En la selva del Amazonas pues se usa la ayahuasca, ¿no? Para crear estados alterados de conciencia, y allí, como en muchos otros lugares y tribus del mundo, pues antiguamente se hacían ritos de iniciación. A los 14 años todos los pertenecientes a la tribu se aislaban durante una semana en diferentes tribus de diferente manera, pero todos se aislaban durante un tiempo y en muchas de estas tribus se ingerían plantas. En las tribus de Norteamérica estaban los ritos estos del culto al sol, que era que se ponían aquí unos dientes de búfalo o de bisonte, se los metían por aquí en la piel y estiraban, se ataban las cuerdas a un palo y estiraban, y eso, unos días así, dándoles el sol todo el día, sin comer ni nada, y estirando, pues les producía un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces veían cosas ahí, ¿no? Veían como ese estado les producía un viaje. Tenía también una ceremonia, ¿no? Había una estricta ceremonia y les llevaba un estado espiritual. Otros en otras tribus del Amazonas pues se ponían hormigas, ¿no? Y buscaban muchas hormigas y se las ponían en el cuerpo al adolescente y se llenaba de hormigas todo y el pobre tenía un shock muy fuerte y entraba en un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, y luego pues la ayahuasca, ¿no? Que es una bebida enteógena que te produce un estado alterado de conciencia y ahora se usa mucho para curar enfermedades, ¿no? Para curar estados de dependencia de drogas o tabaquismo, este tipo de enfermedades pues se curan con estas plantas, ¿no? También se usa el peyote en México sobre todo, o el San Pedro en todo lo que es la cordillera de los Andes. Es un cactus que también se usa pues para esclarecer la percepción, para elevar el estado de conciencia en ese momento, y también en los rituales de iniciación a la edad adulta se utilizaban para buscar al animal de poder y un poco saber el sentido de la vida que la persona tenía que llevar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este libro? Este libro lo he escrito para incrementar el estado de conciencia. Yo cuando leo este libro, yo lo he leído y lo sigo leyendo 50 veces y como lo he estado repasando y tal, pues cuando lo leo, a mí es lo que quería provocar. No solo un libro para los demás, sino algo para mí mismo, para cada vez que lo pudiera abrir por cualquier página me transmitiera verdades concretas que yo he ido recopilando y asimilando de todo lo que he estudiado y he experimentado, pues no porque no son copiadas, pero son que te salen en momentos determinados que tú tienes un estado de conciencia alterado y en ese momento pues ves una gran verdad que tú puedes seguir asimilando durante mucho tiempo, ¿no? Y releyendo, porque es difícil siempre mantener ese estado. Digamos que la memoria hace que se nos olvide y si no lo hemos asimilado a veces se nos mete en otra información que nos hace perder esta información. Entonces mantenernos en ese estado es muy complicado. Entonces es un poco el despertar la conciencia y crear un estado
alterado donde el punto de anclaje con la conexión con el todo sea efectiva, ¿no? Y ahí es donde uno va a estar mejor, sereno, para relacionarse mejor y para actuar y para desarrollarse en la vida con soltura y con armonía, ¿no? Entonces, bueno, existen unos condicionantes que es los principales enemigos para nuestro despertar de la conciencia y para dirigirnos por nuestro ser interior, ¿no? Estos condicionantes son principalmente los educacionales, ¿no? Unos de ellos son los educacionales. Se nos educa desde pequeños para ser de una determinada manera en la cual no siempre nos va a beneficiar y nos va a hacer comprender quiénes somos y para qué estamos aquí y cuál es nuestro camino. Digamos que los parámetros educacionales, digamos que van en un sentido totalmente distinto, ¿no? Más que nada es darte un empleo, ¿no? Una forma de vida, ¿no? Y una educación, pero más que nada a nivel legislativo, de que seas un ciudadano bueno, coherente, pero a nivel espiritual no se nos ayuda, ¿no? Y entonces esto todo se hace en las universidades, en los colegios y se nos enseña de una manera que no es para sacar el ser interior de dentro, ¿no? Luego están los parámetros familiares. Los parámetros familiares, digamos que nos están impregnando, ¿no? Digamos que cuando una persona quiere despertar y quiere sacar a su ser interior muy fuerte, pues en un momento determinado tendrá que a lo mejor liberarse un poco de los parámetros familiares, comprenderlos, hacerlos conscientes y decir: mi familia me ha impregnado esto, me ha transmitido esto, me ha dado esto, pero esto no me vale, no me sirve, porque no es verdad, ¿no? Ellos están a su vez y están influenciados por otras cosas, por otros parámetros, pero se ha creado como una energía global de la familia que te hace ser de una manera determinada, ¿no? Bueno, todo esto es así, pero es difícil de ver y comprender y para mí, para cualquiera, ¿no? Yo que lo diga, pues estas son cosas que yo digo, pero no es que yo sea así, no haga esto, ¿no? El espacio es otro condicionante muy importante. Si estamos viviendo en España, pues seguramente estaremos influenciados por el trasfondo del ser español, ¿no? Pues tendremos unos condicionantes como español o como iraní o como esto se puede ver, ¿no? Cuando viajas, pues te das cuenta que la gente es de esa manera, y si te vas 30 años, pues eres de esa manera. Son condicionantes que nos impiden sacar a nuestro ser interior. El otro condicionante es el genético. A través de la genética tenemos los condicionantes. Como raza, pues las diferentes razas que hay tienen sus propios condicionantes, y como especie, la especie humana está hecha de una manera determinada, con una genética determinada, con unos genes que se han investigado y como sabemos, pues están hechos de una manera concreta y no sabemos, bueno, hasta ahí. Y luego hay unos condicionantes que son muy importantes y que últimamente se les da mucho valor. Y estos condicionantes son los alimenticios, ¿no? Yo considero los alimenticios y a través de la información, que los alimenticios son súper importantes, ¿no? Depende, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y hay otro axioma que dice: somos lo que comemos, ¿no? Y es totalmente cierto, ¿no? Entonces todo lo que son en la comida se nos puede estar influenciando para que no consigamos, para mantenernos en un estado nivel medio de conciencia, pues se nos está influenciando a través de todos los refrescos, todas las comidas que tienen mucho azúcar, que son malísimas para la salud. Hay muchos alimentos, ¿no? También, por decir alguna cosa más, ¿no? La carne es más difícil de digerir y por lo tanto pierdes nivel de conciencia, ¿no? Pierdes ese sentido intuitivo. Con la carne, digamos que rebajas el nivel de conciencia. Con las verduras, digamos que como son más sutiles, tienen menos carga de información, porque el animal ha estado viviendo, pues ya sea 5, 10 o 15 años, pues una vida, ¿no? Y entonces esa información está almacenada y es mucho más densa que una verdura, ¿no? Que tiene mucha menos mente, mucha menos información psíquica que el animal, ¿no? Entonces nosotros al comer el animal estamos un poco ingiriendo un poco la vida del animal, la emoción del animal, la vida psíquica del animal, la estamos asimilando. Y cuánto no más decir que muchos animales hoy día, pues los pollos y esto que sabemos, ¿no? Que un pollo que tiene que vivir 6 meses y a los 6 o 3 meses matarlo y tal, pues en 15 días ya ha crecido todo lo que ha crecido con inyecciones y tal, y esos pollos son pollos locos de esos que están ahí, que un día normal para ellos son 4 días, ¿no? Entonces, claro, ese pollo no te va a transmitir la misma información, ni te va a sentar igual de bien. A lo mejor no nos damos cuenta a un nivel físico, pero a un nivel sutil sí que nos va a influenciar. Aunque no lo percibamos, a la larga sí que nos va a estar influenciando.
y bueno, de los alimentos y bueno, de lo que es la información, pues esto es algo que pues es muy horrible, ¿no? Pero pues todo lo que es el mercado de Hollywood y lo que es la televisión, pues nos están transmitiendo mucha película de violencia, armas, ¿no? Hay mucha agresividad que nos hace estar en un estado de conciencia muy bajo, y también todo lo que es las películas de terror, de miedo, también son tremendas a la hora de darnos negatividad y traernos demonios a casa y llevarlos durante años, porque yo ahí no quiero entrar, ¿no? Pero bueno, las películas de terror y lo que es las películas de combates, de guerras y tal, no son nada positivas, ¿no? O sea, tomarte unas palomitas viendo cómo se están cepillando en la Segunda Guerra Mundial a 200.000 coreanos contra... no es sano, ¿no? Llega un momento que dices, esto sales del cine y no me ha beneficiado, ¿no? Porque me hace ser más conflictivo con la gente, más competitivo, ¿no? Ahí viene también lo del fútbol, que es el deporte estrella, ¿no? La competición. Al hacernos seres competitivos nos hace distanciarnos unos de otros, ¿no? Somos independientes, yo tengo que competir contigo, yo soy mejor que tú, tengo que ser mejor que tú eres distinto. Ya no es eso de me alegro de que a ti te vaya bien, no me alegro de que a ti te vaya bien porque yo tengo que ir mejor que tú, ¿no? Porque si a ti te va bien, yo quedo mal porque yo soy inferior a ti, y como todo está así jerarquizado, de yo soy más, yo soy menos, el Madrid, el Barça, tal, siempre ahí nos enseñan un poco, nos educan para eso. El deporte, que es una cosa sana, que es una cosa para estar bien en un estado de salud, parece que ya tiene que ser competición. Si no compites en el deporte que sea, pues no está bien, ¿no? Entonces siempre estamos compitiendo, ¿no? Entonces eso también nos hace perder el concepto del ser interior que sale y que está en comunión con todo y que todo es uno, ¿no? Nos hace distanciarnos unos de otros, alejarnos, creernos que somos un ser independiente, un ser egoico que tiene que ser mejor que los demás. Entonces ahí nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería decir esto, ¿no? Y luego pues hacer un comentario sobre lo que es todo el tema de los ovnis, de los espíritus, ¿no? De que existen teorías ahora de que hablan de que todo el mundo espiritual, ¿no? Pues desde que empezó la historia del ser humano, ¿no? En la prehistoria, pues en las cuevas de Altamira ya había un dibujito de un circulito con una especie de... así como un ovni, ¿no? De estos que se dibujan así como una rayita, en las cuevas de Altamira. En la Edad Media hay multitud de cuadros de la Virgen que en el fondo pues hay un ovni ahí puesto, ¿no? Y hay mucha información desde la prehistoria, digamos, y está ahí marcada, ¿no? Entonces la relación entre lo que son los seres espirituales como ángeles, demonios, la Biblia, todo y toda la omniología, hay una relación ahí muy fuerte, y para mí en este momento pues viene a ser lo mismo, ¿no? Todos los seres espirituales no dejan de ser entidades que pueden ser espirituales, que están en este plano, en otros planos de conciencia, o pueden ser extraterrestres que vienen a transmitirnos información. Todo ese mundo no deja de ser todo un colectivo que podemos estudiar, discernir, comprender y saber de por qué en la Biblia Ezequiel baja el Merkaba, que es una especie de carro de fuego en una nube, y se lleva a Ezequiel durante varios años al paraíso, ¿no? Esto parece que hoy día lo vemos como una abducción, ¿no? Pero en la época que iba con piel de carnero, con piel de cordero puesta en el cuerpo y tal, pues cuando lo cuenta viene Dios y se lo lleva, pero nosotros lo vemos eso hoy, un carro de hierro, de metal y fuego que baja en una nube. Eso parece que es una especie de platillo volante o cohete que baja y se lleva a un señor al planeta de estos señores. Parece que es eso, ¿no? Está llena la Biblia de cosas de estas, y hay muchas teorías como, pues, que hablan de esto, ¿no? Y que hablan de la interconexión de todo el planeta, ¿no? Como todo, hay unas líneas ley que marcan todo lo que es el planeta Tierra, y todas las pirámides y muchas obras arquitectónicas importantes están en esos enclaves concretos. Porque muchas veces, tanto en México, hablaban con los dioses y les decían, no, hacer aquí una pirámide. Casualmente hoy sabemos que esa pirámide está en la misma línea que la pirámide de Egipto. Pero no se conocían los egipcios y los mexicanos, ni siquiera era la misma época, pero están en la misma línea, ¿no? Y todo así, la Tierra entera está llena de estas marcas o puntos que nos hacen ver todo como una unidad, y como que estas entidades espirituales, pues, quizá pues pueda tener algo de relación con los seres extraterrestres o esto, ¿no? Yo no quiero aquí tampoco decir nada, pero que cada uno, yo doy unas ideas y cada uno pues que piense lo que quiera. Y nada, pues esto era lo que yo tenía pensado decir, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta, pues
fenomenal, ¿no? Me encantaría hablar un poco más de alguna cosa. El tema de los espejos estaría dentro de quitar con energía, porque tengo entendido que el Feng Shui, creo, que habla de que según la orientación que tienen hacia la puerta de la casa, hacia adentro, te puede quitar o dar energía. ¿O es que no lo tiene? Yo he leído cosas sobre el tema de los espejos y tal, pero no lo tengo estudiado en profundidad ese tema, la verdad. No te puedo decir mucho. Pero sí influye, seguro. Sí, el mirarte en el espejo yo considero que es bueno, ¿no? Mirarte a ti mismo, conocerte, ¿no? Pero ya más allá no sé decirte, pero sí que sé que hay mucha magia de los espejos, también he leído por ahí que hay, pero... Sí, te preguntaba más que nada la orientación de la situación dentro de la casa. Ya. Eso yo como me guío un poco es cada uno, o sea, lo que va percibiendo, ¿no? Y conforme vas cogiendo conciencia, pues te vas dando cuenta, ¿no? De que a veces hay cosas que tenías ahí que te afectan mucho y te influyen mucho y estás muy apegado a ello, pero te están perjudicando. Un poco pararse, ver a veces, ¿no? Porque lo que tenemos al entorno es lo que está aquí, ¿no? Y lo que generamos, lo que manifestamos, ¿no? Entonces, si nos paramos a pensar y vamos limpiando, ¿no? Un poco el espacio zen que se llama, ¿no? Que es el espacio vacío, un poco, jugar un poco con eso, de recargar las casas de cosas y tal, muchas veces no... Yo sí soy un poco con esas cosas, no me gusta tampoco tener... O sea, tengo cuidado con las cosas que entran en mi casa, ¿no? Un poco creo en las energías esas de que te dan un regalo o algo y te están transmitiendo mucho más que un regalo, ¿no? Hay mucha energía, hay una carga que está ahí dentro, ¿no? Hay un mundo inconsciente dentro, o sea, nada es lo que parece, ¿no? Decía, es un poco... Has hablado del chamanismo y me gustaría saber si tú has encontrado conexión entre las diferentes escuelas chamánicas o culturas chamánicas, si hay cosas en común y si hay algo de chamanismo aquí en España que ha revivido o que se pueda de alguna manera asociar al chamanismo, pero como de algo de tradición de mucho tiempo hacia atrás. Y si ahora mismo si crees que hay si puede haber de alguna manera una interconexión entre todas esas diferentes culturas chamánicas. Sí, digamos que prácticamente todas tienen la misma base. O sea, la naturaleza como entidad divina, ¿no? Para comunicación, los espíritus son los espíritus de las montañas, los espíritus de los árboles, los espíritus de las plantas, que todos ellos le hablan o sea, digamos que hay una conexión, ¿no? Un árbol te habla, ¿no? Y te puede ayudar, ¿no? Todos viajan al mundo de los espíritus, casi todos viajan a través de plantas o a través de meditación. Hay mucha, y aquí en España, pues aquí se ha perdido, ¿no? Con los romanos, pues se fue perdiendo, ¿no? Ya. Pero sí, en España pervive el chamanismo, sí que hay mucha gente que lo está practicando, pero que yo considero que el punto de vista chamánico, o sea, a mí me hablaba, yo cuando escribí el primer libro que se llamaba Chamanismo Ibérico, un poco equivocado el nombre porque no hablaba de eso que tú me estás diciendo, que es a lo mejor lo que mucha gente pensaba que era, sino yo intenté, digamos, decir, el chamanismo no ha muerto, el chamanismo sigue, cualquier persona lo puede hacer renacer. Porque tú puedes tener esos conocimientos, te puedes ir a la selva, puedes hablar, leer libros, informarte, y entonces, sí, ya hemos terminado, estamos haciendo las preguntas. Y, o sea que yo digamos que empecé así, ¿no? Leyendo libros de los indios de Norteamérica, libros de estos, cogiendo frases y decía, es que todo esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me transmite la verdad, y sentía la necesidad de coger una piedra o de irme a un sitio alejado en la montaña y estar allí meditando, viendo las montañas y decía, es que yo siento como que aquí estoy más seguro y como que aquí vienen y se me acercan entidades y me están informando de cosas, me están hablando. Y a lo mejor pues sí que cogía y eso para mí era chamanismo, entonces quiero aprender más esto, quiero saber, y me fui a lo mejor a Perú, donde hablé ya con chamanes de verdad, encuentras a gente que te transmite, pero todo está mezclado, porque un chamán a lo mejor, uno que está muy metido en la selva sí que es muy purista, pero si ya va a la ciudad y tal, ya sabe cosas del hinduismo, de no sé qué, el Om, tal, lo otro, o sea, que está todo muy mezclado ya, ¿no? Casi en cualquier sitio, ¿no? Cuando tienes que irte a lo mejor a la selva ahí ya en canoa por ahí, un sitio muy profundo, para encontrar un chamán que no esté nada influido por la mezcla que existe, que yo no considero que sea mala.
pero bueno, que hay puristas que dicen, no, eso es neochamanismo, ¿no? Bueno, neochamanismo, chamanismo, tú lo que haces es el arte natural de curar, curarte sin medicina, tener una concepción holística de la realidad y comprender todo este mundo espiritual que existe alrededor de nosotros y que nos está influenciando, ¿no? Y te puedes comunicar con espíritus, es que se comunica todo el mundo con espíritus, lo que pasa es que no se da cuenta. Pero ser consciente de eso y tampoco darle mucha importancia, porque están ahí. O sea, pero es mejor darse cuenta. Una cosa horrible, o sea, nosotros, por ejemplo, si vamos, vuelvo a insistir en lo mismo, si nos metemos en un cine y nos vemos una película de terror brutal, pues estamos llamando a esos espíritus, estamos llamando a ese tipo de entidades, ¿no? Estamos generando ese miedo y el miedo nos está atrayendo a esas entidades que se nutren de nosotros. Es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que sabe estas cosas y que un poco maneja la sociedad de alguna manera. ¿Por qué no la industria de Hollywood que mueve tantos miles de millones? ¿Por qué no hace películas más espirituales para que la gente viva más feliz, ¿no? ¿Por qué nosotros aquí estamos luchando contra la obesidad y en países de África y tal están luchando para comer algo y no morirse de inanición, ¿no? Realmente hay dinero para todos, ¿no? O sea, porque si tú empiezas a repartir y dices todo el dinero que hay dinero para todo el planeta entero, ¿no? Pero no, creamos armas, tal, no sé qué, o sea, tú ves cómo funciona todo y dices, aquí pasa algo, ¿no? Esto es así porque así, es casualidad, ¿no? O hay una causa. Yo considero ahora mismo que la casualidad no existe, todo es causal. Y todo tiene un porqué, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte, ¿no? Y te das cuenta de que es un mundo chamánico totalmente, ¿no? Pero a unas esferas ocultas, ¿no? Como hablan del ocultismo, del hermetismo, ¿no? Realmente hay brujos que llevan chaqueta y corbata y no te dicen nunca que sean brujos, ¿no? Pero que lo son, ¿no? Y saben todo eso que estamos hablando aquí, que yo lo estoy transmitiendo, pero yo estoy seguro que hay personas que no quieren que esto se sepa, ¿no? Que la gente coja conciencia de esto, prefieren que sigas viendo esa serie de telenovela, ¿no? Y que sigas viviendo así y que muramos de cualquier enfermedad, que estamos expuestos a tanta enfermedad, ¿no? Y nos están manipulando todo y no sé, es un poco, aquí hay para hablar horas, ¿no? Porque tal como está toda la sociedad estructurada, ¿no? Fragmentada, cada vez más fragmentada, y a través de los noticiarios y a través de todas las películas y todo, está todo, o sea, tienes que abstraerte, salirte, ¿no? Como para ser un chamán, ¿no? Que se dice alejarte, aislarte durante un tiempo, observarlo con un poco de detenimiento, limpiarte, quitarte traumas que tienes y condicionamientos que tienes que son los que te están principalmente perjudicando, para que tu ser interno salga y te empiece a decir por dónde tienes que ir, por dónde tienes que tirar, ¿no? Porque si no consigues un tiempo, aunque sea, salirte un poco y ver con perspectiva, te hablo incluso de, como decía Carlos Castaneda, ¿no? Que hablaba de liberarse, de romper la historia personal, olvidar la historia personal, ¿no? Para convertirte en chamán, ¿no? Olvidar todo, ¿no? Todo lo que has estudiado, todo, incluso alejarte un poco de tu sociedad, de tus relaciones, ¿no? Es algo duro, ¿no? Pero un poco aislarte y sales y dices, ostras, ¿no? Entonces te das cuenta, vuelves y lo ves todo con otra perspectiva, ¿no? Ves los condicionantes, que hay personas que están totalmente condicionadas, viven dentro de eso y no saben salir, pues siempre es por miedo, ¿no? Por lo general es por miedo, ¿no? Es lo que nos tiene más atrapados. Bueno, pues nada, esto es todo. Muchas gracias por haber venido, por haberme escuchado. Bueno, gracias.